Poder tener una reunión con el señor ministro de Comunicaciones, en donde el objetivo ha sido siempre y va a seguir hasta que nosotros veamos, con la ayuda de Dios, culminados los proyectos, ver la segunda fase del proyecto de Santa Cruz del Quiché. En este caso sería de Chucuibo hacia San Andrés, para terminarlo al 100%. Igual ver cómo va el tramo de Santa Cruz del Quiché hacia Patsité. Y por supuesto darle el seguimiento correspondiente a los otros dos proyectos que se tienen, que al final es uno solo, el que va de Santa Cruz del Quiché hacia San Antonio, de Santa Cruz del Quiché hacia San Pablo. Creo que hoy fue fructífera la reunión y vamos a dar el seguimiento correspondiente. Por supuesto que hay que desentrampar algunas situaciones que han estado provocando que el máximo el proyecto hacia Patsité es el que siempre ha tenido alguna piedrecita en el zapato. Sin embargo, con la ayuda de Dios, el apoyo de la gremial de transportistas, del señor alcalde y la junta directiva, pues vamos a seguirle dando el trámite correspondiente hasta haber hecho realidad el sueño que tenemos todos nosotros. Dándole seguimiento, y no vamos a descansar hasta que veamos nosotros los inicios y reinicios de las carreteras que se tienen pendientes en el departamento. Yo siento que el día de hoy fue bastante fructífera la reunión, al menos algo que nos llena de alegría es de que para la segunda parte del proyecto de Santa Cruz del Quiché, el municipio de San Andrés Sacabajá, específicamente de Chucuibo a San Andrés Sacabajá, se tiene ya tiempos, y nos dijeron hoy de que ya el 1 de junio, si Dios quiere, empiezan ya a ver las ofertas de las empresas para adjudicar la misma, para que se pueda iniciar este año la segunda parte y última parte de la construcción de la carretera pavimentada de Chucuibo al municipio de San Andrés Sacabajá. Asimismo también fueron reparadas algunas carreteras también. Sí, mire, esto lo trabajamos desde el otro día que tuvimos reunión antes de Semana Santa con el señor ministro, precisamente en este lugar, en donde se iba a mandar un convoy para paliar un poco los problemas que se tienen en algunas rutas que en el invierno se ponen malas, ¿verdad? Ya se trabajó Patsité. Esta semana se empieza a trabajar de San Pedro Jocopilas a la entrada de Comitancillo.